Bien, hermanos, un gusto saludarles nuevamente esta noche. Vamos a orar para iniciar con nuestra sesión número 11. Le invito a que incline su rostro. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, en esta noche, para, Señor, estar instalados en esta hora para seguir aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias por todo lo que nos has permitido vivir durante este día, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades, todo lo que tuvimos que enfrentar. Señor, y a pesar de todo aquello, podemos estar ahora, Señor, a través de estos medios para seguir aprendiendo de ti. Te bendecimos, Dios amado, te agradecemos, te glorificamos en medio nuestro por tu gran amor y misericordia. Te rogamos que podamos, Dios eterno, no solamente tener una buena disposición para glorificar tu nombre, sino que también tu Espíritu Santo nos ayude para comprender la verdad de tu palabra, como lo hemos hecho, Señor, a lo largo de este estudio, y podamos en todo ponerlo en práctica para glorificar tu nombre. Dirígenos en esta noche para seguir aprendiendo este tema tan importante y así, Dios amado, seguir madurando en nuestra fe, seguir madurando en nuestro caminar cristiano, para dar cada día pasos más firmes y también pasos que te glorifiquen a ti en todo lo que tú eres. Te damos gracias, Padre bendito, en esta hora a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, sesión número 11 ya de nuestra serie Finanzas Bíblicas, administrando nuestro dinero para la gloria de Dios. A modo de introducción, el día de hoy quiero que fijemos nuestros ojos en un versículo del libro de Deuteronomio. Y hoy día vamos a iniciar a hablar un tema que es muy importante y que tiene que ver con nuestros deberes, como lo hemos estado hablando en la última lección. Deuteronomio 5, versículos 7 y 8 dicen lo siguiente: Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Obviamente lo que está con colores es es algo donde yo quise, digamos, poner digamos, un- una bandera, una alarma, para que pusiéramos atención, porque es interesante lo que dice este pasaje. Y esta enseñanza, hermanos, de que debemos ser generosos, de que no debemos endurecer nuestro corazón y cerrar nuestra mano, lo vemos a lo largo de la Escritura, como lo vamos a estudiar el día de hoy. ¿Y de qué temas vamos a estar hablando? Justamente de la generosidad. Nosotros tenemos un llamado a ser responsables, a cumplir con un deber de ser generosos con los demás. Y esto obviamente no solamente aparece aquí en el libro de Deuteronomio, sino que a lo largo de las Escrituras, y esto obviamente también está completamente ligado a lo que habíamos venido viendo las lecciones anteriores. Entonces, para eso es necesario, hermanos, que recordemos que Dios es el dueño de todo. Esa es una verdad que en términos financieros, económicos, si lo queremos decir de otra manera, es una verdad que atraviesa todo nuestro ser, porque Dios es el dueño de todo. Nada de lo que nosotros tenemos es nuestro, en el sentido que Dios nos ha dado. Por supuesto que en términos legales, eh, terrenales, son cosas que son nuestras, nuestro vehículo, nuestra casa, etcétera. Hay cosas que son nuestras, pero la realidad espiritual, hermanos, es que nosotros debemos comprender que Dios es el dueño de todo. Y ya lo hemos visto a lo largo de todas estas sesiones que hemos tenido de una u otra manera. Como Dios es el dueño de todo, nosotros solamente somos mayordomos y Dios lo que nos ha dado es para que nosotros lo administremos de una manera correcta, de una manera sabia, de una manera sensata, de una manera
que esté conforme a la voluntad de Dios, que es nuestro amo y que es el dueño de todo. Entonces, bíblicamente tenemos varias áreas en que se nos manifiesta nuestros deberes financieros bíblicos, deberes financieros que obviamente están eh, o que proceden, mejor dicho, de la voluntad de Dios. Y cada una de estas áreas de deberes financieros obviamente deben ser ejecutadas, deben de ser vividas, deben ser actuadas, por decirlo de otra manera, conforme a la voluntad de Dios. No es que Dios nos diga, este es tu deber y que busquemos hacerlo bajo nuestra propia idea. Obviamente se puede hacer de distintas formas, pero la razón de fondo, los principios de fondo que nos mandan a obrar en estas áreas de estos deberes están sujetos, tienen que estar en línea con la voluntad de Dios. Solo a modo recordatorio, tenemos deberes financieros, obviamente deberes financieros bíblicos. Hemos estado estudiando en las últimas sesiones, primero, la área de responsabilidad o de un deber bíblico en Dios a su obra, donde tenemos el deber de ser fieles y tener gratitud frente a lo que Dios ha hecho. Ya es un tema que hemos estudiado hace 2 sesiones atrás. La sesión pasada estuvimos viendo 3 áreas de responsabilidades. Primero, nuestra familia, que tiene que ver con que debemos ser responsables y transparentes con la información financiera hacia nuestra familia. Segundo, el gobierno al cual le debemos sujeción independiente del color, independiente de la forma, independiente de cómo esté manejando, debemos manifestar sujeción y eso principalmente tiene que ver con los impuestos que el gobierno establece. Y tercero, estuvimos viendo también el área de nosotros mismos y que teníamos que vivir de acuerdo a un estilo de vida estratégico como si estuviéramos en una guerra, que en la cual estamos, obviamente es una guerra espiritual y debemos de vivir en consecuencia a eso. Y hoy día vamos a hablar de la generosidad. Vamos a partir hablando de la generosidad. Vamos a tener esta sesión y la próxima donde vamos a estar desarrollando este tema. Y esta área tiene que ver con los demás. Hablamos de Dios, de la familia, del gobierno, conmigo mismo y ahora vamos a hablar hacia los demás. Y mi deber es ser generoso hacia los demás. Entonces este será el tema del día de hoy, la generosidad. ¿Cómo es que entendemos la generosidad? ¿Cómo es que la podemos definir? La podemos entender y esta definición que les voy a mostrar quizás es un poco técnica, un poco demasiado de diccionario, pero nos ayuda a comprender varias cosas. Dice, la generosidad es el otorgamiento sin coerción, o sea, quiere decir de manera gratuita, y sin esperar nada a cambio, o sea, tiene que ser liberal, no sujeto a alguna cosa, de riquezas, posesiones, alimentos a otros. Eso es una definición en términos generales de lo que es la generosidad. Es el dar, para decirlo con otras palabras, de manera gratuita y libre, sin esperar nada, riquezas, posesiones, alimentos a otras personas. ¿Ya? Dicho de una manera aún más sencilla, podríamos decir que la generosidad es dar porque se quiere sin esperar nada de cambio. Y eso quizás sería la definición más sencilla que podríamos dar. Entonces, la generosidad, hermanos, de una manera sencilla, creo que es un término, son acciones que para todos nos son común, que nos demanda el Señor que debemos estar preocupados por las necesidades de los demás. ¿Ya? Ahora, hay varias cosas importantes que vamos a ir manifestando a lo largo de lo que vamos a revisar el día de hoy y de la próxima lección. ¿Ya? Porque primero, la generosidad no es para fomentar la pereza de las otras personas, que es lo que quizás primero se nos viene a la mente.
o una de las primeras cosas que se nos viene a la mente. Pero la Biblia también habla al respecto, ¿ya? Y ya lo vamos a estar viendo. Entonces, la generosidad es dar porque se quiere dar y obviamente se da sin esperar nada a cambio. Y otra cosa que nos sucede cuando hablamos de generosidad, hermanos, es que la generosidad generalmente se asocia a términos financieros, a posesiones, a cosas materiales, ya incluido quizás los alimentos. Pero en términos estrictos, la generosidad en su definición, en su aplicación, es tan amplio como posibilidad de ser generosos sea posible. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos ser generosos, por ejemplo, con nuestro tiempo, podemos ser generosos con nuestros dones, con nuestros dineros, con nuestros bienes, con nuestras habilidades, con nuestras emociones, con nuestras relaciones humanas, etcétera, etcétera. O sea, cuando hablamos de generosidad, hermanos, nosotros debemos de tratar de sacarnos esta idea de que solamente con dinero o algo económico o algo físico, porque hay otras cosas con las cuales yo también puedo ser generoso. Ahora, cuando hablamos de generosidad y nuestro tema central es finanzas bíblicas, por supuesto que vamos a hablar y nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con el dinero, con los bienes o con los alimentos, porque es el tema de nuestra serie. Pero no quiero dejar pasar la idea que incluso nuestro tiempo tiene que ser entregado de una manera generosa. ¿Ya? Pastor, pero ¿cómo entrego tiempo? Por ejemplo, cuando acompañas a alguien a hacer algún trámite, cuando una persona te pide compañía, cuando vas a pasar tiempo con una persona que generalmente está sola, cuando vas a pasar tiempo con una persona que quizás está enferma y la vas a cuidar. Eso es entregarle tiempo. Además, obviamente en el caso de un enfermo le entregas otras cosas como un cuidado. Y eso no necesariamente tiene que ver con el dinero. Y eso también es un llamado a ser generoso. Pero como les decía, les doy solamente ese ejemplo como para entenderlo de manera más general, pero hoy día vamos a estar mirando qué es lo que nos dicen las escrituras respecto de la generosidad en términos financieros. Bien, teniendo esto en mente, cuando hablamos de generosidad, hermanos, no hablamos de una generosidad sin sentido, una generosidad donde no se nos entregue las normas quizás más generales o la estructura de cómo debemos hablar. Y hay una razón, hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que Dios nos está enseñando y cuando nos enseña, Dios ya lo ha hecho. Él, Jesucristo, lo enseña a través de sus profetas, pero Dios nos demanda de nosotros cosas que en las Escrituras las vemos tan claramente establecidas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un modelo de generosidad, podríamos decir, pastor, pero ¿cómo yo debo ser generoso? ¿Cómo es que yo debo actuar en generosidad con mis hermanos? Lo primero que tenemos que mirar, hermanos, es que cuando hablamos de un modelo de generosidad, el modelo es Dios mismo. Dios es un Dios generoso, Dios que no espera nada a cambio, además que nosotros no le podemos entregar nada, pero Dios actúa con generosidad en cada una de sus acciones. Él mismo nos mostró la mayor generosidad de todas. Vamos a leer Mateo 5, Mateo 5, versículos 44 y 45. Mateo 5, 44 y 45 dice lo siguiente. Voy a leer del 43 para entender mejor la idea. Dice, ustedes han oído, Mateo 5, que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Cuando nosotros hablamos de generosidad, generalmente se nos es mucho más fácil ser generosos con gente que nos cae bien, con gente que no nos ha hecho mal, pero con aquellos que nos han hecho mal,
cerramos nuestras manos, cerramos nuestros pensamientos, cerramos toda opción a ser generosos. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios manifiesta su gracia general a través de la creación sobre todas las personas, sin acepción. Sería bien extraño que hubiese solo sol en el metro cuadrado de una persona creyente, por ejemplo. Dios es generoso con todos, buenos y malos, sus hijos o no sus hijos, con los justos, con los injustos. Y aquí ya nosotros debemos aprender, hermanos, que nosotros debemos ser generosos con todos, con aquel que te hace el bien, con aquel que te hace el bien más o menos, o aquel que no te hace nada, o aquel que incluso te hace el mal, con todos. Y en ese sentido, hermanos, Dios muestra su generosidad a través de la creación. Nosotros la vemos palpable, hermanos, en la creación. Salmo 116 dice lo siguiente. Salmo 116, versículo 7, dice lo siguiente. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. Y esto es tan amplio, hermanos, como mirar la tierra y ver la amplitud de recursos que la tierra tiene. Minerales, de agua, etcétera, etcétera. Y hay mucho de esos bienes que Dios ha colmado a la tierra para el beneficio del hombre. La tierra produce y sigue produciendo alimento. Obviamente con esfuerzo a raíz del pecado, pero genera muchos alimentos. Como ustedes saben, gracias a Dios, eh, podemos tener un terrenito con mi familia y algo que nos ha llamado, y me acuerdo en esto y por eso se los comento, y que nos llama mucho la atención, el poder y lo generoso que es la tierra. Bueno, nos llama tanto profundamente la atención como es que uno le hace un cariñito a un árbol y corta una rama que estaba seca, o lo limpia un poquitito, sacándole la hoja, etcétera, y el árbol la semana que sigue tiene una cantidad de brotes. Uno mueve un poco de tierra, deja tierra ahí sin mover y después la va a mover y está lleno de raíces, lleno de hojas. O sea, tiene una capacidad de generar vida impresionante. Y esa es la generosidad. Ese es de alguna manera, por decirlo así, el poder que Dios ha dejado en la tierra para que produzca árboles, produzca hierba, produzca todo lo que necesitamos nosotros. No solamente pensando en comer un árbol para que nos dé sombra, etcétera, etcétera. La misma creación, hermanos, es manifestación de la generosidad de Dios hacia el hombre. Y en las Escrituras tenemos muchos ejemplos de esa generosidad. Éxodo 34:6 dice que Dios es un Dios generoso. Pero, por ejemplo, voy a mencionar 4 instancias donde Dios manifiesta esa generosidad para que lo tengamos claro y podría mencionar algunas más. Primero, sabiduría, Santiago 1:5, el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios y Él se la dará abundantemente, abundantemente, no poquito, no un miligramo, no, abundantemente. Tito 3:6 dice lo siguiente, y también debemos entenderlo así, que nos da de su espíritu, y su espíritu también nosotros debemos comprenderlo a la luz de que Dios es un Dios generoso. Tito capítulo 3, versículo 6 dice, el que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, obviamente hablando del Espíritu Santo, abundantemente. ¿Para qué hablar del amor?
Juan 3:16, un pasaje que conocemos. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, el amor es podríamos mencionar, decir que también nos amó abundantemente. De tal manera amó Dios al mundo. Y Lamentaciones 3:22 y 23 nos habla de que nuevas son cada mañana su misericordia. ¿Cómo puede ser algo nuevo cada mañana? Si no es de que estamos hablando de una entrega generosa, abundante. Entonces, hermanos, Dios es un Dios que no se reserva. Es un Dios que da de una manera generosa. Y eso lo vemos a lo largo de las Escrituras, hermanos, y nos da ese modelo. Dios mismo, insisto en esta idea, es el modelo de generosidad. Dios no nos está demandando algo que Él no esté haciendo, sobre todo en este tema de la generosidad. Nos demanda santidad y Él ya es santo. Dios nos demanda generosidad y Él ha sido un Dios muy, muy generoso y lo seguirá siendo. Entonces, cuando nosotros miramos las Escrituras, hermanos, vemos la generosidad partiendo del Antiguo Testamento. Y desde el Antiguo Testamento se nos demanda, a través de principios bíblicos, la preocupación por los pobres. Por ejemplo, tenemos dos pasajes. En Levítico 19 y en Deuteronomio 24 se enseña, por ejemplo, que en el caso de la cosecha, en Levítico 19, que no se coseche todo, que dejen, por decirlo así en términos chilenos, las orillas, los bordes de los árboles. No recojas todo. ¿Para qué? Para que al pobre pueda recoger y alimentarse. Dice Levítico 19, cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. Esto de las frutas también es muy interesante, o sea, todo lo que tenía que ver con producción de alimentos, ya sea cosecha, fruta, no recojas todo, déjalo ahí para el pobre, para el extranjero. Entonces, ya desde la ley, hermanos, vemos cómo Dios manifiesta la intención de que su pueblo, sus escogidos, sean generosos con los pobres y con los extranjeros, o con los que están pasando necesidad, por decirlo de otra forma. ¿Qué nos enseña esto? Primero, no debemos procurar tanto para nosotros, tenemos que dejar margen para otros. Es tan claro, hermanos. Cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo. No, no importa, deja los bordes, deja la orilla de los árboles. Quizás los que han tenido la experiencia de estar en el sur o vivir en el sur, saben de esto. Quedaban siempre las orillas de los árboles, pero con la producción de las maquinarias generalmente eso se agravó un poco porque las máquinas no podían llegar hasta el tronco mismo de los árboles, pero quizás no con esta idea en mente. Alguien podría decir, pero pastor, yo no cosecho. Pero hermano, ¿cuánto estás disponiendo del 100% de lo que tú ganas para poder ayudar a alguien que esté pasando necesidad? Pero además, hermanos, es muy interesante porque tenemos el ejemplo de esto en la práctica. Y tenemos la historia de Ruth con Noemí, que muerto su esposo y los hijos, o los hijos de Noemí y el esposo de Ruth, se devolvieron de Moab a la tierra de Israel y llegaron al campo de Boz. Y fueron a recoger justamente esto que la ley decía, no recojas todos los rincones. Y fueron a recoger.
Y era importante porque recogían tanto que podían alimentarse un buen tiempo. O sea, estamos hablando que lo que quedaba en los rincones era algo importante de cosecha. Pero esa historia nos enseña, hermanos, que Dios nos da el mecanismo para ser generosos, pero sin fomentar la pereza o la flojera. Porque no es recoge todo y aparta para darle a los pobres, sino que es no recojas todo para que los pobres puedan ir a sacar. O sea, para que ellos también manifiesten su esfuerzo. No para que se queden en brazos cruzados en su casa esperando que les llegue todo. No, para que ellos se esfuercen, para que tengan de dónde sacar, pero sin fomentar la pereza o la flojera. Y eso es un principio muy, muy interesante, hermano, que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Porque no es fomentar que la gente no trabaje, sino que es abrir las puertas para que la gente pueda esforzarse y ganarse lo que necesita. Obviamente hay instancias que hay que valorar siempre con un balance, donde también podemos darle a alguien de una manera generosa, sin, obviamente, quizás hacer, sin que la persona haga un esfuerzo, pero no tiene que ser lo común o lo habitual. Hermanos, Dios nos pide esto, Dios nos muestra esto en las Escrituras, pero sin dejarnos a nosotros desprovistos, porque Dios nos va a proveer. Aquí mismo en Deuteronomio 19 dice, yo soy el Señor su Dios. Pero en Levíticos 20, 22 al 24 dice lo siguiente, guarden por tanto todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y mis cumplimientos a fin de que no los vomite la tierra a la cual los llevo para morar en ella. Además no anden en las costumbres de las naciones que yo echaré de delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas, yo los aborrecí. Por eso le he dicho, ustedes poseerán su tierra y yo mismo se la daré para que la posean, una tierra que emana leche y miel. Yo soy el Señor su Dios, que los he apartado de los pueblos. O sea, cumplan esto de dejar a los pobres, a los extranjeros, no recoger toda su cosecha, no recoger toda su fruta, y yo los voy a proveer. Yo soy su Dios, yo los estoy cuidando. Y esto es un principio, hermanos, que vemos a lo largo de las Escrituras, Proverbios 11, Proverbios 22, Proverbios 19, donde nos enseña que debemos ser generosos. Solo voy a leer un pasaje, hermanos, por temas de tiempo, ustedes después pueden revisar los demás, pero Proverbios 19, 17 dice, el que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. O sea, preocúpate del pobre y a ti no te va a faltar, dicho de otra manera. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que vivir tranquilos frente a la realidad de que Dios nos demanda que seamos generosos. Y el ser generosos, hermanos, debe ser aunque no se reciba gratitud. Debemos hacerlo con gozo, porque es un mandato de Dios. La generosidad es dar sin esperar nada a cambio, incluso la gratitud. Lo más óptimo es que la persona que uno le dé te diga gracias, pero no debemos esperarlo, porque nosotros esperamos la bendición de Dios. Pero tampoco, hermanos, ojo, porque el corazón es muy engañoso. Pues ya le voy a dar 10 al hermano y Dios me va a recompensar, me va a dar 15. No, eso no es ser generoso. Ser generoso es decir, yo cumplo con el mandato de Dios, Dios se preocupará de mí. Pero todo esto va en línea con lo que ya hemos conversado, hermanos. Primero, siempre debo procurar mantener eh, el estar dando, estar proveyendo a mi familia. Luego lo demás. Obviamente nosotros no producimos cosecha como para dejar los bordes o los rincones, como dicen las escrituras, a los más pobres. Hoy día yo gano un sueldo. De ese sueldo, obviamente, también tengo que estar preocupado
de ayudar a aquel que lo necesite, pero sin despreocupar, primeramente, mi familia. Cerrar nuestras manos, hermanos, cierra las manos de Dios. Por eso es tan importante el pasaje de Deuteronomio que leíamos al inicio. No cierres tu corazón, no endurezcas tu corazón, no cierres tu mano. Proverbio 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Entonces, de alguna manera, hermanos, Dios nos está manifestando. No decir, ay, pero Dios como tan duro, si no, cuidado. Dios nos está diciendo, sé generoso con el pobre, yo me voy a cuidar, yo voy a procurar de ti, no te va a faltar. Entonces, debemos nosotros, hermanos, tener un oído más presto, unos sentidos más sensibles a las necesidades de quienes nos rodean. Esto es lo que nos enseña el Antiguo Testamento, en términos generales. Pero el Nuevo Testamento también tiene algunas cosas muy interesantes que debemos de mirar. Y es que la generosidad, hermanos, es elogiada y también esperada de los creyentes. No es algo que, si lo presenta, qué bueno, y si no, bueno, qué bueno también. No, es algo esperable que el creyente lo haga. Vemos ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, el elogio de Pablo a los de Macedonia, con qué prestancia querían ellos participar para darle a los santos, para proveerle a los santos que estaban en necesidad. Y es más, si vamos a la primera carta de Juan, vemos cuán esperable es la generosidad de parte de los creyentes. Primera carta de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? O sea, está ligando, hermano, está uniendo la generosidad con la realidad de que el amor de Dios mora en nosotros. Dicho de otra manera, de que eres un hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Leo nuevamente, primera carta de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Entonces, ojo, hermano, el ser generoso también es una manera de evaluarnos si el amor de Dios está en nosotros. No, pero es que ¿cómo le voy a dar mi dinero? Ojo, eso es avaricia. Y la avaricia es idolatría. Y eso obviamente, si hay más amor hacia el dinero, es que el amor de Dios no está ahí. Y por eso es que partimos hablando del inicio de esta sesión, o de esta serie, mejor dicho, respecto de la importante que es el estado del corazón al hablar de las finanzas bíblicas. Entonces, mucho mejor, pero mucho mejor es dar que recibir. Hechos 20:35. Es mucho mejor dar que recibir. Y Pablo entendía esto, porque Pablo, a pesar de recibir ofrendas, incluso lo manifiesta de alguna manera de Tesalónica, de Macedonia, que recibió de parte de ellos, él también trabajaba. Lo vemos ahí en nuestro estudio de la primera carta a los Tesalonicenses 2:9, donde él trabajó haciendo carpas para no ser una carga hacia los demás. Y eso de alguna manera también manifiesta que quería ayudarlos para que no tuvieran la necesidad o el sentirse oprimidos por mantenerlos, sino que él trabajaba. Y también, obviamente, y enseñaba a ser generoso. Sin lugar a duda, podemos pensar que Pablo también era generoso con lo que recibía. Entonces, hermano, debemos ser generosos. Y no tenemos que tratar de buscar excusas para no serlo.
Porque hay hermanos que precisamente pueden estar pasando necesidad por consecuencia de un pecado. Y tratamos de ser más jueces que Dios mismo al decir, ah, no, pero es que él está así porque pecó. Y es como que tratamos nosotros de sumarnos quizás a la disciplina de Dios, pero Dios no estamos llamados a eso. Estamos llamados a ser generosos. Estamos llamados a suplir la necesidad de nuestros hermanos. Debemos ser generosos, hermanos, no buscar excusas. No buscar excusas. Los que tienen que ser generosos. Y hermanos, aquí no necesariamente tiene que ver con los ricos, porque si vamos a primera carta de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 17 y 18. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. 17 y 18. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Y frente a este pasaje que podría decir, ah, ya, pero aquí le está hablando a los ricos de este mundo, yo no soy rico. Pero hermanos, convengamos que Dios nos ha bendecido. Todos tenemos nuestros bienes cubiertos de una u otra manera. Y Dios nos ha suplido y no tenemos necesidad. Importante. Por supuesto que alguien a lo mejor puede vivir con lo justo, pero no te falta. Tienes un techo, tienes alimento. Entonces, hermanos, no cerremos nuestro corazón por el hecho de no ser ricos, porque teniendo bienes, y los tenemos, gracias a Dios, nuestro corazón debe estar dispuesto a ser generoso. Tiene que estar dispuesto a dar. Es lo que se espera de nosotros como creyentes. Hermanos, esta es la primera parte del tema de la generosidad. Debemos de tocar la segunda parte para completar la idea general. Pero hoy día, hermanos, vemos que a lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se nos demanda, se nos enseña la voluntad de Dios para nosotros en cuanto a la generosidad. Entonces, ¿qué podemos concluir el día de hoy? La generosidad es un deber, no podemos eludirla. Debemos de cumplir el deber al cual Dios nos ha llamado. Debemos de cumplir con este llamado, como decía recién, a la generosidad. No podemos desoírlo, no podemos no atenderlo, tenemos que cumplirlo. Y debemos de orar, hermanos, para guardarnos de la avaricia o la indolencia. Porque quizás no somos ricos, como decía recién, pero creo que con pequeño o un poco más de esfuerzo pues, se puede ser generoso, si es que no se es. Y si teniendo no lo queremos hacer, eso es avaricia. Y aún peor, hermanos, no cerrar nuestro oído al clamor del pobre, al clamor del que está pasando necesidad. Y sin lugar a duda tenemos que seguir el ejemplo de Dios hacia nosotros. Dios nos ha dado tanto, hermanos. Romanos 8 dice, si Él nos ha dado su Hijo, cómo nos va a negar el resto de las cosas? Nos dio a su Hijo, hermanos. O sea, la manifestación de mayor generosidad está ahí. Y nosotros vamos a cerrar nuestras manos por un par de monedas, un poco de alimento. Bien, hermanos, como decía, nos queda la segunda parte donde vamos a tocar también temas que son relevantes para poner en práctica la generosidad.
pero quedó ya claro establecido el día de hoy, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios nos manifiesta su voluntad y ese llamado a ser generosos. Te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar para concluir. Dios amado, te damos gracias en esta hora por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos muestra tan claramente cuán generosos debemos ser. Dios amado, te bendecimos, te agradecemos, te glorificamos, Dios amado, porque tu palabra es tan clara y nos guía en nuestro diario caminar, en nuestra conducta cristiana como hijos tuyos, para andar como es digno del Evangelio. Te damos gracias por esta enseñanza. Te glorificamos y sigue, Señor, dándonos la sabiduría que necesitamos para poner todo esto en práctica. Te lo rogamos por misericordia a través de tu Hijo Jesús. Amén.